Hoy en día vamos a hablar de la sociedad positiva, el primer capítulo del libro de la sociedad de la transparencia de Byung-Chul Han, y vamos a hacer un pequeño acercamiento a lo que significa la sociedad positiva. La sociedad de la transparencia nos expone en su primer capítulo qué significa y cuál es la relevancia epistemológica, ontológica de la conceptualización de una sociedad que impone una positividad que en muchos elementos llega a coaptar elementos reflexivos del pensamiento y elementos discursivos hasta incluso políticos. Para esto hice un pequeño acercamiento primogéneo y la sociedad es un elemento importante de la libertad de la información. Por ende, la libertad de la información exige una transparencia. La transparencia surge como un cambio de paradigma no reductible a relaciones económicas y políticas meramente. Al estar ligada con la información, la sociedad de la transparencia exige un conocimiento de esa información y una exposición de esa información. Todo elemento social, personal y discursivo debe estar mostrado en el flujo continuo de la información. No ocurre como una exigencia constante, sino como una evolución natural de los mecanismos comunicativos e informativos, como la Internet, las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, hacen transparentar la información social, personal, una exposición de la información constante, un requerimiento de saber qué se hace, cuáles son los intereses. Todos estos requerimientos de información el sistema de transparencia los necesita y los exige de una manera no natural, sino una manera propia de estos tiempos de la evolución de la información. La información, según Chulhan, se vuelve acelerada, rápida y requiere la transparencia de todo tipo de información. Sobre todo, estos ejemplos de las redes sociales son muy funcionales a este requerimiento de transparencia constante. Continuando con el texto, como mecanismo operativo del modelo social se configura una exigencia de transparencia, también discursiva, no solamente de información, sino también de discursos, que se constituyen en eliminar el rasgo de la negatividad y que imponen la impronta de la positividad, eliminando cualquier problematización de las características del modelo de transparencia. Quien refiere la transparencia tan solo a la corrupción y a la libertad de la información desconoce su envergadura, nos dice Chulhan en la página 11. O sea, la transparencia, la transparencia no es solamente una corrupción o refiere a la libertad de la información, sino también es una coacción sistémica que se apodera de todos los sucesos sociales y los somete a un profundo cambio. La comunicación está configurada, según Chulhan, según por su velocidad y precisa que su máxima velocidad es donde lo igual responde al igual, donde ocurre una reacción en cadena del igual. Citando a Chulhan en la página 12, la negatividad de lo otro y de lo extraño. Eso consiste en la negatividad, lo otro y lo extraño, o la resistencia de lo otro perturba y retarda la lisa comunicación de lo igual. La transparencia estabiliza y acelera el sistema por el hecho de que elimina lo otro o lo extraño. El lenguaje transparente es uno puramente operativo y maquinal que carece de ambivalencia, carece de esa característica de discurso de lo otro. Nuevamente citando a Chulhan, ya Humboldt señala la fundamental falta de transparencia inherente a toda lengua humana. Al escuchar una palabra, no hay dos personas que piensen exactamente lo mismo, y esta diferencia, por pequeña que sea, se extiende como las ondas en el agua, por todo el conjunto de la lengua. Por eso toda comprensión es al mismo tiempo una incomprensión, toda coincidencia en ideas o sentimientos, una simultánea divergencia. Nos relata Chulhan en la página 12. Aquel mundo que tan solo constara de informaciones, meramente de informaciones y cuya circulación no perturbada se llamara comunicación, sería igual que una máquina. O sea que ya no está hablando indirectamente de la necesidad de lo otro o del discurso de lo otro, como necesario. Continuando con este primer capítulo, también hay una referencia a los aspectos del alma humana. En una sociedad abrumada por la constante presencia de la exposición hacia afuera
una exposición de tipo hacia afuera, exterior, que exterioriza los eventos constitutivos tanto personales como sociales, se genera un vacío de la mirada introspectiva y reflexiva. Citando a Chulhan en la página 14, el alma humana necesita esferas en las que pueda estar en sí misma sin la mirada del otro. La sociedad de la transparencia, con su discurso de la positividad, elimina la diferencia, oculta al distinto, oculta al otro, y las divergencias sociales pasan a un plano meramente secundario. Solo la maquinaria social tiene la habilidad de ser completamente transparente. El alma humana no podría, por la razón de que no puede exponerse completamente al otro, ya que supondría una represión de los elementos del sí mismo reflexivo. Esto se explicará a continuación. La ocurrencia de una exigencia o eventualidad de la transparencia de las personas hacia el escenario informativo como virtual y social es algo visible, pero va horadando el espacio personal puesto que le quita la variable reflexiva que posee el sí mismo. Byung-Chul Han propone que el ser humano ni siquiera para sí mismo es transparente. Y aquí cita a Freud. El yo niega precisamente lo que el inconsciente afirma y apetece sin límites. El ello permanece en gran medida oculto al yo. Por tanto, un desgarro atraviesa el alma humana, que no permite al yo estar de acuerdo consigo mismo. Este desgarro fundamental hace imposible la propia transparencia. Byung-Chul Han en la página 15. Puesto la relación con el inconsciente como un elemento de constante revisión para el yo, se hace imposible una transparencia total del sí mismo. Entonces, menos lo puede ser en las relaciones interpersonales, que también lo propone el autor en estas páginas. Pero esta transparencia con los otros no es deseable, ya que según Chul Han, precisamente la falta de transparencia del otro mantiene viva la relación. Y aquí cita a George Simmel en 1977 de su libro. El mero hecho del conocer absoluto, del psicológico haber agotado, nos desencanta, incluso sin un entusiasmo precedente. Paraliza la vitalidad de las relaciones. La fértil profundidad de las relaciones, que detrás de todo último revelado, presiente y venera todavía un ultimísimo, es el medio de aquella ternura y aquel dominio de sí mismo que, incluso en la relación más estrecha, que abarca al hombre entero, respeta todavía la propiedad privada, que limita el derecho a preguntar en virtud del derecho al secreto. La imposición de la transparencia le falta esta ternura narrada por Simmel y que en resumen significaría comprender el rasgo de alteridad, existente como un elemento social y personal que no puede eliminarse por completo. La autonomía presupone una comprensión no total del otro. O sea, la autonomía significaría una igualdad en el aceptar en el otro lo que no entendemos. Lo llama una igualdad opaca. Continuando en el libro, se llega al tema de la negatividad, finalmente, ya terminando el capítulo. Y esta negatividad, para expresarla, tenemos que sacar ciertas deducciones. Para entender la negatividad hay que entender también la sociedad de la transparencia. La sociedad de la transparencia para el autor no es igual a una sociedad auténtica. No es transparencia para Chul Han, sino una autenticidad. La maquinaria social de la transparencia exige que ciertos elementos, componentes de la psique humana como la intuición, la capacidad de pensamiento crítico, denominados por el autor bajo la conceptualización de la negatividad, significan un retroceso para la exigencia de la transparencia o del modelo de transparencia. Es interesante observar en el capítulo que la sociedad positiva busca suprimir la negatividad, o sea, el cuestionamiento al modelo y sus posibles divergencias o contradicciones más evidentes. La negatividad tiene relación con la habilidad de la reflexión o detención que poseen las personas o el colectivo ante lo que denominan negativo del modelo. Para Chul Han, la demora en lo negativo tiene un componente espiritual. Es necesario demorarse, es lo que mantiene vivo al espíritu. Chul Han, página 18. El componente de demora en lo negativo resulta como un elemento integrador tanto del humano como de lo social. El sistema de la transparencia suprime toda negatividad a fin de acelerarse. También página 18. El hecho de demorarse en lo negativo abandona la carrera loca en lo positivo. En una sociedad que profesa la positividad a toda costa bajo el mecanismo de la transparencia, la existencia de la negatividad es una detención y debe ser suprimida.
La sociedad positiva está estructurando la vida humana, pero tiene limitaciones. Olvida enfrentarse al sufrimiento y al dolor, de darles forma y no admite ningún sentimiento negativo. Terminando el capítulo, también se menciona el valor de la teoría científica en la comunidad científica en una sociedad positiva, ya que la teoría tiene ese componente de crítica que problematiza y que el excesivo evolución de la información ha suplantado los modelos teóricos. Lo propone y también avanza en esa hipótesis en este capítulo. También nos habla de la política. Entonces, y aquí es muy importante porque hace alusión a que la sociedad vierte información que se transparenta y expone, la política pierde una dimensión importante debido a esta transparencia de información. Para Chul Han la política es estratégica, la política está paralizada por la transparencia total que imparte el modelo. Este le resta estrategia y le escenifica, todo se desarrolla delante de bastidores. La transparencia le quita el secreto de la política y su habilidad de repensarse sin exponerse ante lo público. La política pierde peso y se enfrenta a su final. Surge la metáfora del partido de la transparencia, que no es sino una alegoría al comienzo de una postpolítica que equivale a una despolitización. El partido de la transparencia es un antipartido, es más, es el partido sin color. Entonces la ideología se resta de lo político y los colores del partido de la transparencia serán meramente opiniones exentas de ideologías, ya que las opiniones están exentas de consecuencias. Y la ideología, en cambio, tiene una profundidad de impacto mucho mayor y por ende es poco maleable para la política en una sociedad de transparencia, que busca la transparencia. El partido de la transparencia es un meramente partido de opinión. Chul Han de hecho lo llama el partido de los piratas. La política cede el paso a la administración solamente de necesidades y deja intacto el modelo socioeconómico existente. La transparencia forzosa es efectiva para el sistema dado. La transparencia es en sí positiva. No se admite la negatividad, aquella que cuestiona las bases del sistema, la legitimidad y las relaciones políticas y económicas instauradas. La sociedad de transparencia va de la mano con la pospolítica. Solo es por entero transparente el espacio despolitizado. Entonces, la transparencia solamente es algo que evita la negatividad y trata de igualar la información. Y Chul Han nos dice al final del texto que más información o acumulación de información no significa mayor verdad. Le falta sentido. Precisamente por la falta de la negatividad de lo verdadero se llega a una pululación y masificación de lo positivo. La hiperinformación y la hipercomunicación dan testimonio de la falta de verdad e incluso de la falta de ser. Más información, más comunicación no elimina la fundamental imprecisión del todo, más bien la agrava. Chul Han, página 23. Y este ha sido el resumen del primer capítulo de La Sociedad de la Transparencia, de la editorial Herder, edición 2013, de Byung-Chul Han.